Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, ¿eh? Nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules surcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños, como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by, porque sienta que no hay nada más importante para hacer más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como también mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, buenas. Somos Carlos y Manuel y queríamos decirte una cosa. Y es que antes nos costaba mucho dormir, pero gracias a, a tus podcasts, ¡buah! Es increíble. Me duermo en muy poco tiempo. Y de corazón, porque es que nos costaba un montón dormir. A veces hasta nos dormíamos 4 o 5 de la mañana. Y gracias a ti. Y eso que te queríamos dar las gracias porque nos has ayudado mucho. Un saludo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés esperando que el sueño se haga presente, así como esperás una noche de verano con un champán en una frapera entre los hielos, que tu cita se presente, que tu cita llegue a la hora que habían acordado. Pero resulta que tu cita no llega. Resulta que tu cita desapareció. Tu cita lee tus mensajes de WhatsApp, pero no te los contesta. Tu cita ha decidido dejarte plantado. Está bien. Ella se lo pierde, o incluso él se lo pierde. Y no pienses que es una frase, como quien dice, para consolarte. No, no, no. Realmente, la persona que tiene una cita contigo y no acude, querida oyente, es una persona que se está perdiendo la oportunidad de conocerte quizás, porque quizás no te conozca lo suficiente como para saber cómo eres. Entonces, bueno, los seres humanos se dejan llevar por las apariencias o incluso por nuestro aspecto exterior. Y no estoy hablando solamente de una cuestión estética, sino que también hablo de lo que nosotros mostramos, de lo que nosotros queremos develar, de lo que nosotros queremos que los demás vean. Muchas veces lo que los demás ven de nosotros no es lo que nosotros quisiéramos que los demás vieran. Pero eso es algo que manejamos nosotros directamente. Nosotros decidimos qué es lo que expresamos hacia el afuera y cómo queremos mostrarnos hacia el afuera.
Lo ideal sería que nos mostremos tal cual somos y que no tengamos ningún tipo de tapujo, que no tengamos nada que ocultar. Pensemos que somos miles de millones de personas en el mundo. Porque a tu gente cercana no le guste o no le interese cómo sos, vos te pensás que no hay nadie en el mundo a quien realmente le interese una persona como vos. No solamente me refiero al tema de pareja, sino también a la amistad. Muchas veces uno no se muestra como es por miedo a que lo rechacen o para encajar en un determinado grupo. Y eso es algo que no tendríamos que hacer. Tendríamos que mostrarnos tal cual somos, siempre, sin importarnos ser aceptados de forma social. Yo entiendo que muchas veces nos movemos en círculos que no podemos cambiar y necesitamos para poder pasarlo un poco mejor, ser aceptados en esos círculos. Ojalá existiera la posibilidad de movernos cada vez que no nos sentimos cómodos en algún lugar sin necesidad de estar atados por una cuestión económica, sin necesidad de estar atados por una cuestión quizás afectiva, porque muchas veces nos quedamos en un lugar porque es allí donde tenemos a nuestros amigos, a nuestra familia, que si no sería mucho más fácil moverse y buscar un lugar en el cual estemos cómodos, porque puedo asegurarte que ese lugar existe. Si hoy no encajamos socialmente en el lugar donde estamos, con el grupo social en el cual estamos, ya sean amigos, conocidos, compañeros de trabajo o quien sea, si no encajamos allí, no es nuestra culpa. Y puedo asegurarte que en algún lugar del mundo vas a encajar. Puedo asegurarte que en algún lugar del mundo existe gente que disfrute de la compañía de gente como vos. Es por eso que digo que, bueno, si las personas de las cuales te rodeas hoy no quieren estar con vos o sentís que no encajás ahí, bueno, ellos se lo pierden, no es necesario cambiar, no es necesario mostrarnos de otra forma, solamente para agradarles a ellos. ¿Quiénes son? Son personas comunes y corrientes, igual que nosotros. No necesitamos nosotros cambiar o ser alguien que no somos solamente por agradarles a ellos, solamente por agradarles a ellas. Reitero, hay miles de millones de personas en el mundo y hay muchísimas personas esperando por conocer a alguien como vos. Hay muchísimas personas que disfrutarían de la compañía de alguien como vos. Reitero, entiendo que uno muchas veces no se puede andar moviendo por una cuestión económica, afectiva y demás, pero si tenés la posibilidad, no es necesario tampoco que viajes al otro lado del mundo. Incluso, ni siquiera es necesario que viajes. De hecho, en tu ciudad estoy más que seguro que hay un montón de personas que no conoces, que seguramente disfrutarán más de tu compañía que estas personas de las cuales te estás rodeando hoy. Así que no es necesario tampoco moverse demasiado. Simplemente hay que salir de la zona de confort. Y la zona de confort no es un término que se relacione solamente con lo laboral. La zona de confort también tiene que ver con las relaciones sociales. Pero ¿de qué confort me hablas si no te sentís bien ahí donde estás?
Es hora de conocer gente nueva, gente con la cual no tengas que actuar, gente con la cual te puedas mostrar tal cual sos. Y si quiero ser inclusivo, con la que te puedas mostrar tal cual sos, ¿no? Porque vamos a ponerle el, el femenino a cualquier cosa. Entonces, bueno, podés mostrarte tal cual sos o tal cual sos. Es por eso que ellos se lo pierden. Parece una frase hecha, pero no. Ellas se lo están perdiendo. Así como esa persona que tenía que encontrarse contigo y te dejó esperando con el champán en la frapera y los hielos se derritieron esperándola. Bueno, ¿qué problema hay? El champán se puede guardar para otra ocasión o incluso lo podemos tomar nosotros. Y esa persona se lo pierde. No hay ninguna necesidad de pensar diferente. Hay muchas personas esperando por nosotros. Si nosotros no estamos cómodos ahora mismo donde estamos, tenemos que movernos y empezar a buscar grupos, empezar a buscar relacionarnos con personas con las cuales nos sintamos cómodos. Esas personas están. Y quizás también estén buscando a alguien como vos. Ya sea para entablar una amistad, ya sea para tener algún tipo de relación. Están esperando que vos llegues. Casi tanto como vos estás esperando ahora mismo que el sueño llegue. Y el sueño no llega, y el sueño te deja plantado, y el sueño te deja plantada. Y el sueño deja que tu champán se caliente, deja que tus hielos se derritan. Y vos te enojás mucho con el sueño porque decís, bueno, te estoy esperando, te compré champán y al final nunca venís. Bueno, no es que nunca llegue, sino que siempre llega, pero llega tarde. Ese es el problema del sueño. Y para ayudar al sueño a que no llegue tarde, cual tren bala, existe este podcast. ¿No? Un tren bala, supuestamente, eh, llega más rápido a los lugares. Es una bala porque las balas van rápido, ¿no? Calculo. No sé si... Sé que se llama tren bala, pero no sé exactamente si es japonés, chino. eh, Calculo que es japonés. Pero no sé si la traducción exacta es tren bala. Pero bueno, así le dicen, ¿no? Entonces, el tren bala se utiliza para llegar más rápido a un determinado lugar. Este podcast es un tren bala, ¿no? Antes era el trenecito de los sueños. Bueno, sigue siendo el trenecito de los sueños. No va a cambiar y no va a ser un tren bala a partir de ahora, solamente porque el tren bala tenga más prensa, sea más conocido o incluso tenga una forma un poco más atractiva, ¿no? El hecho de que parezca una bala así, tenga la forma de punta y tenga un color medio plateado, blanquecino, y nuestro trenecito de los sueños sea algo así como una carretilla, no va a hacer que cambiemos de, de transporte. Nada tendría que hacer que cambiemos, nunca, lo que hayamos elegido en un primer momento. ¿Que podemos cambiar de opinión? Sí, obviamente, ¿no? Nada es para siempre, pero que no nos dejemos llevar por el aspecto exterior, otra vez, ¿no? Si uno elige el tren bala solamente porque se ve más lindo por fuera
nosotros tenemos nuestro trenecito de los sueños, que cada uno se imaginará cómo es y seguramente tendrá una percepción distinta del trenecito de los sueños. Es por eso que no voy a decir cómo es el trenecito de los sueños. De hecho, quizás ni siquiera yo sé cómo es el trenecito de los sueños y la imagen que tengo en la mente simplemente sea una percepción que yo tengo acerca de la estética, acerca del formato, acerca de cómo es el trenecito de los sueños. Pero quizás no sea así. Quizás vos también tengas en la mente una percepción acerca de cómo es el trenecito de los sueños y tampoco sea así. Quizás el trenecito de los sueños no tenga forma. Quizás el trenecito de los sueños sea diferente para cada una de las personas y tenga la forma que cada una de las personas le dé en su imaginación. El trenecito de los sueños funciona una vez que apaguemos la luz, ¿no? Y nos lleva al país del cuento a descansar nuestro cabús. Tendría que buscar la versión española de este pedacito de un episodio de Los Simpsons, justamente porque me escucha mucha gente de España y, bueno, no estarían entendiendo quizás a qué momento me estoy refiriendo. Digo, me escucha mucha gente de España porque, como escucharon al principio, Carlos y Manuel nos enviaron un audio, ¿no?, comentándonos determinadas cosas que les ocurren cuando escuchan el podcast, ¿no? Básicamente que se pueden dormir. Le mandamos un abrazo muy grande tanto a Carlos como a Manuel. No sabemos cuál es Carlos y cuál es Manuel todavía. Así que vamos a intentar averiguar, haciendo una especie de investigación, ¿no?, de cosa detectivesca, cuál es Carlos y cuál es Manuel. Porque pueden llegar a hablar por teléfono los dos juntos, pueden llegar a decirte siempre cuál es cuál, pero yo dudo de que te estén diciendo la verdad. Si uno te dice, hola, soy Carlos, y otro, hola, soy Manuel, como los Backyardigans, por ejemplo, hola, soy Pablo, soy Tyrone, soy Juniqua, bueno, soy Carlos, soy Manuel. Y uno por ahí duda, escucha las voces y dice, pero ¿este será Carlos o será Manuel? ¿Y este será Manuel o será Carlos? Entonces, bueno, esta situación se merece una investigación, ¿no? Se merece que vayamos a ver un detective o incluso que nosotros mismos podamos convertirnos en detectives. Es muy fácil convertirse en detective, simplemente hay que comprarse un sombrerito de esos, eh, un sobre todo y fumar. Con eso ya somos detectives. Incluso también es conveniente una lupa, pero bueno, una lupa. O sea, imagínate, no sé, Lady Di te contrata para que sigas al príncipe Carlos para ver si todavía se está acostando con Camila Parker Bowles. Bueno, no vas a ir con una lupa. ¿Qué querés encontrar con la lupa? Hay que espiar al príncipe Carlos. A no ser que el príncipe Carlos se haya encogido y, y sea diminuto, cual hormiga, y necesites una lupa para poder verlo. Bueno, obviamente la lupa no te hace falta, pero bueno, es como que tengo en la mente la imagen del detective con la lupa. Y bueno, creo que ahora mismo no hace falta. Ya en este siglo me parece que el detective no hace falta que tenga lupa. Sí que fume, por lo menos por ahora. ¿No? Ese es el physique du rôle que tengo en la mente y el physique du rôle que deberíamos adoptar si es que nos queremos convertir en detectives.
si no nos queremos convertir en detectives y dejamos a Carlos y a Manuel en paz, podemos escuchar este podcast y subirnos de una vez al trenecito de los sueños. El trenecito de los sueños nos llevará al país del cuento. Y el cuento se volverá tan aburrido que llegará un momento en el cual te vas a quedar dormido. Llegará un momento en el cual te dormirás. Oh, amiga, que estás allí, en tu cama, escuchando mi voz, y tu mente no quiere decir basta. Tu mente quiere continuar, tu mente quiere pensar, y nosotros desde aquí le decimos que no. Voy a contarte una historia, y la historia se volverá quizás tan aburrida que tu mente en algún momento dejará de prestarle atención. Pero habrá conseguido el primer objetivo que tiene esta historia, que es liberarte de los pensamientos que tenés ahora mismo. Quizás ya no tengas esos pensamientos, quizás ya hayamos liberado a tu mente de esas ideas que estaba procesando y que no queríamos que las procesara ahora. Ideas que muchas veces no queremos que procese nunca, pero eso es un trabajo arduo, que no se soluciona en una sola noche. Es un trabajo que tendremos que implementar día tras día si queremos que nuestra mente no piense en determinadas cosas. Si queremos erradicar completamente esos pensamientos de nuestra mente. En algún episodio ya estuve hablando acerca de la ansiedad y demás. Quizás haré episodios que se refieran solamente a eso, ¿sí? Hablando de la ansiedad y hablando de cómo intentar curarse, entre comillas, o por lo menos cómo intentar mejorar lo que pensamos y cómo intentar sanar un poco nuestra mente. Hoy lo que vamos a hacer será distraer la mente solo por un rato para que puedas hoy conciliar el sueño. Obviamente, si querés volver mañana y escuchar otro episodio, también podrás liberar tu mente de esos pensamientos, distraerla, engañarla y conciliar el sueño. Y si querés erradicar de una vez todos esos pensamientos de tu mente y sanarla para no tener estos problemas y en consecuencia terminar mejorando tu vida, bueno, obviamente vamos a tener que hablarlo en otro momento, ¿no? Porque si no, si me pongo a hablar de eso ahora, no, seguramente nos quedaremos sin historia. Patreon.com/podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran colaborar desinteresadamente con este podcast. Hay otras formas de colaborar de forma personal, ¿sí? Mediante cuentas bancarias o mediante otros caminos que están descritos en la descripción de este episodio, valga la redundancia. Si no, te podés comunicar conmigo a través de mi número de WhatsApp, que está allí en la descripción también del episodio, y encontraremos la mejor forma para que puedas colaborar con este podcast si es que así lo deseas. También tenemos un grupo de WhatsApp en el cual podés ingresar, del cual podés ser parte si querés. Solamente me tenés que escribir y luego de pasar unas pequeñas pruebas, así como ocurre en el juego del calamar,
Si llegas a la última, podrás ingresar al grupo de WhatsApp. Son todas pruebas virtuales, así que bueno, no hay ningún tipo de riesgo. Incluso creo que no hay ningún tipo de prueba. O sea, me estoy inventando, ¿no? Algo como para disuadir a las personas a que ingresen al grupo de WhatsApp, porque, claro, las personas que ya están no quieren más gente. Incluso hay gente que se va. O sea, no sé si la gente que está no quiere más gente, eso lo estoy inventando, pero sí hay gente que se va. Hay gente que se va porque, no sé, piensa que el grupo es otra cosa. Yo anticipo que el grupo es para hablar cuando tengamos insomnio, para no sentirnos solos, para encontrar alguien con quien hablar. Pero ocurre que quizás nos sintamos solos o necesitemos hablar con alguien en otros momentos. Quizás nos sintamos solos por la tarde o por la mañana y el grupo es un buen lugar como para hablar con alguien y como para poder conversar con alguien cuando lo necesitemos. Así que en eso se ha convertido el grupo. Un grupo para hablar en el momento en el cual teníamos insomnio se ha convertido en un grupo de amigos que hablan a cualquier hora. ¿Por qué? Porque necesitan hacerlo, porque justamente ese es el objetivo del grupo, sentirnos acompañados y hablar en el momento en el cual lo necesitemos. Quizás lo necesitamos cuando tenemos insomnio, quizás lo necesitamos a otra hora del día. Y lo bueno es que como somos personas de todas partes del mundo, allí estamos siempre generando conversación a cualquier hora del día. Hay momentos en los cuales generamos muchísima conversación y hay momentos en los cuales nadie habla. Pero bueno, no quiero que ingreses al grupo pensando que es un grupo tranquilo y luego te vayas, como ha pasado con muchas personas, porque hay mucha cantidad de mensajes. Prefiero aclarártelo antes. A veces hablamos muchísimo y a veces no hablamos nada. Cuando no hablamos nada, no significa que no puedas meterte y hablar. Porque, reitero, como somos personas de todas partes del mundo, siempre vas a encontrar a alguien despierto, sea la hora que sea. Por lo menos siempre podrás preguntar si hay alguien despierto. Y seguramente alguien te responderá. Y habrá otros momentos en los cuales generemos mucha conversación y cuando ingreses después de un par de horas de no haber participado, quizás te encontrarás con muchos mensajes y quizás dirás, bueno, demasiados mensajes, no puedo ponerme al día, no puedo leerlos a todos, oh, no puedo leerlos a todos, ¿qué haré? Mejor me voy. Bueno, no hace falta que te vayas, o sea, tampoco hace falta que te pongas al día, tampoco hace falta que leas todos los mensajes. No hace falta que participes de toda la conversación. Simplemente, cuando podés, te unís. Y cuando no podés, no podés. Esa cosa que tenemos, ¿no? Los seres humanos de necesitar saber. Y cuando no podemos saber, es mejor irnos. ¿No? Porque calculo que debe ocurrir algo así. Yo llego, abro el grupo y tengo, no sé, 800 mensajes. Y necesito saber de qué estaban hablando. Necesito participar. Necesito enterarme. Necesito estar en conocimiento. No puede ser que estén todos hablando. Siento como que están hablando a mis espaldas. Entonces, empiezo a leer todos los mensajes. Pero me doy cuenta que no tengo tiempo para hacer eso todos los días.
Entonces, ¿qué hago? Me voy del grupo. Entonces, bueno, ya está. Me liberé. Lo que no entiendo es que en el grupo van a seguir hablando. Y si yo me voy, menos aún voy a poder enterarme de las cosas que se hablan en el grupo. Pero es como que yo al no participar, es como que me siento ajeno y ya no necesito leer o no necesito participar en todas las conversaciones. Pasa algo así, ¿no? Entiendo que pasa algo así. Entiendo que el ser humano necesita sí o sí estar enterado, porque si uno participa en un grupo de WhatsApp y no puede leer todas las conversaciones, y hay conversaciones que se le escapan, es como estar en un grupo de amigos y uno no poder escuchar las conversaciones que tienen los demás integrantes del grupo. Y uno estar en el mismo lugar físico, pero como si los demás integrantes del grupo estuvieran, qué sé yo, en la mesa de al lado, hablando bajito, casi contando secretos, y uno no poder escucharlos. Calculo que se deben sentir así algunas personas, que me piden que los agregue al grupo y después se van. Yo creo que no hay que sentirse así. Yo creo que no hay tales secretos. Pero bueno, como que quizás el ser humano se siente así. O peor aún, no es que estén hablando en otra mesa, sino que hablan cuando uno no está. Hablan a mis espaldas. Seguramente estarán hablando mal de mí. ¿No? Eso es lo que uno siente cuando hablan a sus espaldas. Uno siente que hablan mal de uno. Como si uno fuera tan importante, ¿no? Como si uno fuera, qué sé yo, el centro de la conversación de todo el mundo. Muchas veces somos medio paranoicos, muchas veces estamos medio perseguidos, y cualquiera que parece estar riéndose acerca de algo, o cualquiera que parece estar hablando de una determinada temática, seguramente se está riendo de nosotros o está hablando mal de nosotros. Eso, bueno, justamente es paranoia, ¿no? Pero es paranoia mal concebida, me parece. O sea, la paranoia me parece que se desprende de un ego bastante importante. Porque muchas veces nosotros tenemos algún tipo de paranoia, dependiendo de lo que sintamos y de lo que pensemos y de lo que nos pase por adentro, tenemos algún tipo de paranoia, pero esa paranoia se desprende de nuestro ego, de pensar que somos importantes. Porque de otra manera, ¿por qué determinadas personas estarían hablando mal de nosotros? ¿Por qué determinadas personas se estarían riendo de nosotros? ¿Por qué estarían ocupando su tiempo en nosotros? Tan importantes somos. Lo más probable es que esas personas que nosotros pensamos que se ríen de nosotros o que o que hablan mal de nosotros, lo más probable es que tengan temas más importantes de los cuales ocuparse. Lo más probable es que tengan una vida y que se ocupen de sus temas y no estén todo el tiempo pensando en nosotros. Es una actitud un poco egocéntrica, la paranoia en general, ¿no? El pensar que nos están siguiendo, qué sé yo. ¿Por qué habrían de seguirnos a nosotros? Habiendo tanta gente para seguir en el mundo, ¿por qué habrían de seguirnos a nosotros?
Incluso en redes sociales. Bueno, en redes sociales podemos intentar que nos sigan, ¿no? Las redes sociales son bastante crueles para con los paranoicos, ¿no? Los paranoicos abren una cuenta de Instagram y todo el tiempo están pensando que los están siguiendo. Y no pueden con eso, entonces, bueno, cierran la cuenta. Intentemos pensar que no somos tan importantes, porque de hecho no lo somos. Es imposible ser importantes para todo el mundo, o incluso estar en los primeros puestos en lo que tiene que ver con las conversaciones de los demás. Nosotros pensamos que los demás hablan mal de nosotros, entonces, pero que estamos, como quien dice, primeros en orden de importancia en lo que tiene que ver con las conversaciones de los demás. Todo el mundo, si conversa, conversa acerca de nosotros. Me parece que es hora de creernos menos importantes y eso podría generar que bajemos un poco, pongamos un poco los pies sobre la tierra. Incluso podría generar que tengamos un poco menos de paranoia. Pensar que las personas tienen sus ocupaciones y sus cosas importantes de las cuales ocuparse, de las cuales hablar. Incluso creo que si pensamos que las personas se ocupan de nosotros porque están todo el tiempo hablando mal de nosotros o quizás eh, hablando de nosotros, no importa cómo, tendríamos que ponernos felices porque pareciera ser como que somos demasiado importantes, pareciera ser como que algo hemos generado en esas otras personas que están todo el tiempo hablando de nosotros. Y lejos de afectarnos lo que puedan llegar a hablar, lejos de afectarnos lo que puedan llegar a conversar, lejos de afectarnos lo que puedan llegar a decir de nosotros, tendría que ponernos felices el simple hecho de que estén hablando de nosotros. No importa qué sea lo que digan. Lo que digan, bueno, eso sí nos tendría que importar poco. Lo que sí nos tendría que importar es que estén hablando de nosotros, porque significa que somos importantes para alguien. No importa la forma, somos importantes para alguien, incluso para personas, somos más importantes que ellas mismas, porque es más importante quizás lo que nos pasa a nosotros que lo que les pasa a ellos en su propia vida. Entonces, si hablan mucho de nosotros, debemos ponernos felices. Debemos considerarnos populares. Debemos pensar en aquella frase de Don Quijote, ¿no? Del libro Don Quijote, que decía algo así como, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Significa que si están hablando de nosotros, no importa cómo, si bien o si mal, significa que algo estamos haciendo, que nos estamos moviendo, que estamos avanzando. Significa que de algún modo nos estamos haciendo notar. Y eso es bueno, cabalgar siempre es bueno, avanzar siempre es bueno. Eso quiere decir la frase y así tenemos que pensar. Siempre dejar la paranoia de lado. Y si no podemos dejar la paranoia de lado y somos demasiado perseguidos, por decirlo de alguna manera, necesitamos saber
que nuestra paranoia es contradictoria, porque la paranoia y la persecución están hablando directamente de nuestro ego, de lo importante que nos consideramos, de lo importantes que nos sentimos. Y vos me dirás, yo no me considero importante. Si en este momento estás con ansiedad, con depresión, seguramente pensarás que tu ego no está pasando por uno de sus mejores momentos. Entonces no hay relación entre la paranoia y el ego, porque si pensás que no estás teniendo mucho ego, o que no tenés mucho ego, o que tu ego no es importante, bueno, me parece que es contradictorio. Me parece que sí, te estás creyendo importante, porque estás pensando que todo el mundo está hablando de vos. Y el pensar que todo el mundo habla de uno, significa que, bueno, uno se cree importante en la vida de los demás. Uno cree que es importante para los demás, por eso todos los demás están hablando de uno. Si uno no se considera importante, bueno, dejemos de pensar entonces que los demás están hablando mal de nosotros. Dejemos de pensar que los demás se ocupan de nosotros. Dejemos de pensar que los demás ocupan su tiempo de conversación hablando de nosotros como eje central, si no somos importantes. ¿Se entiende? No hay una conexión directa entre las dos cosas. Si no consideramos que somos lo suficientemente importantes, seguramente nadie va a estar hablando de nosotros. Entonces, ¿por qué la persecución y la paranoia? Y si tenemos un ego bastante alto, y por eso creemos que están hablando de nosotros, bueno, ¿qué problema hay? Entonces, mejor que hablen de nosotros, si eso es lo que estamos buscando, si eso es lo que queremos. Si según Don Quijote es importante que hablen, bien o mal, pero que hablen, eso significa algo. Por el contrario, si nadie hablase de nosotros, ahí sería un momento para preocuparnos, porque significaría que no somos importantes, que pasamos desapercibidos, que somos casi inexistentes. Y si somos inexistentes, nadie nos podrá encontrar, ni siquiera con lupa. Los detectives saldrán a la calle a buscarnos, pero no nos encontrarán, porque no existimos. Entonces, los detectives, antes de perder tiempo con nosotros, seguramente irán a ver si el príncipe Carlos engaña a Diane Spencer. O quizás los detectives estén por la calle intentando saber cuál es Carlos y cuál es Manuel. Bueno, déjame que te cuente una historia. Esta es la historia del detective que intentaba saber cuál era Carlos y cuál era Manuel. Un detective que había sido contratado por un grupo de personas, por una turba iracunda, que con antorchas y demás actos casi violentos, porque nunca llegaban a ser violentos del todo, una turba iracunda reclamaba saber cuál era Carlos y cuál era Manuel. Carlos y Manuel nunca se habían mostrado personalmente, ¿no? Siempre se comunicaban con el mundo a través de la voz. Así como este podcast, ¿no? Así como ocurre muchas veces con las personas que hacemos este tipo de productos. Entonces, Carlos y Manuel
también se comunicaban con la voz mediante varios sistemas, ¿no? No importa cuáles eran exactamente los sistemas por los cuales la gente conocía a Carlos y a Manuel, pero nunca les veían las caras. Si bien los conocían y habían visto fotografías y los habían visto en lugares, nunca les habían escuchado la voz. Cuando escuchaban sus voces, las escuchaban sin poder verles el rostro, entonces era difícil asociar la voz con cada uno de ellos. ¿Me explico? Carlos y Manuel hablaban y uno no sabía cuál era Carlos y cuál era Manuel. Uno veía fotografías de Carlos y Manuel, pero no estaban hablando. Cuando estaban hablando, solamente se escuchaba la voz. No había ningún video de Carlos y Manuel en el cual aparecieran los dos hablando. Siempre los videos o no tenían audio, o eran fotografías, o eran solamente los audios. Entonces, la gente, obviamente, dentro de sus ganas de conocer las cosas, dentro de sus ganas de saber las cosas, reclamaba saber cuál era Carlos y cuál era Manuel. Llegó un momento en que esta cuestión de saber cuál era Carlos y cuál era Manuel se convirtió casi en una cuestión de Estado, ¿no? En el país, todo el mundo, en diversas ciudades, en casi todos los pueblos existentes en el país, reclamaba saber cuál era Carlos y cuál era Manuel. Decía, debemos saber, el pueblo quiere saber. Necesitamos saber cuál es Carlos y cuál es Manuel. En la fotografía se veían, ¿no? Dos personas y la gente se peleaba por la calle. La gente decía, para mí este es Carlos, no, este es Manuel. ¿Qué decís? Este es Carlos. No, este es Manuel. Entonces la gente se ponía violenta y se empezaba a tomar a golpes de puño en el medio de la calle. Todo porque ninguno de los dos sabía quién era Carlos y quién era Manuel. Incluso si llegaba gente ajena a esa disputa y se trenzaba en la pelea. O sea, no, paren de pelear. Primero la gente tenía una actitud pacificadora. Llegaba, ¿no? Donde las personas estaban discutiendo, debatiendo o incluso tomándose a golpes de puño por saber cuál era Carlos y cuál era Manuel. Entonces llegaban y decían, no, paren, no se peleen, no. Los separaban, ¿no? Entonces, no hace falta pelearse. Por favor, no lleguemos a estos actos de violencia, por favor, mantengamos la paz, seamos una sociedad ordenada y tranquila. No, ¿sabés lo que pasa? Es que aquel dice que ese es Carlos y este, obvio que no es Carlos, este es Manuel. Entonces, mismo las personas que habían neutralizado la pelea, las personas que habían separado a los dos contrincantes, decían, no, pero ese no es Manuel, ese es obvio que es Carlos. ¿Cómo que es Carlos? Ese es Manuel. Entonces, bueno, se armaba otra vez la pelea, incluso agregando a las personas que en principio habían venido a separar a los contrincantes, a finalizar la pelea, a intentar mediar para que la pelea culmine. Esas mismas personas eran las nuevas participantes de la pelea. Esas personas pasaban a tomarse a golpes de puño con aquellos que anteriormente se estaban tomando a golpes de puño y que ellos habían querido separar. Y así el país era un caos, ¿no? Todo generado por una duda, todo generado por una incógnita. En un momento llegaron las antorchas, ¿no? Y las turbas iracundas, las manifestaciones de gente exigiendo saber quién era Carlos y quién era Manuel. Por allí, un grupo de personas fue quizás un poco más inteligente y contrató a un detective
a un detective privado que usaba un sombrerito, que tenía un sobre todo y que fumaba. Y que a veces utilizaba una lupa también, ¿no? No sé para qué utilizaba la lupa, pero bueno. Este detective había sido contratado por Diane Spencer para poder enterarse si el príncipe Carlos la engañaba con Camila Parker Bowles. Era un detective que gozaba de mucha fama, ¿no? Entonces, bueno, la turba iracunda lo contrató. Primero fueron a verlo, ¿no? Y el detective no les quiso abrir, imagínate, tenés, no sé, 500 personas en la puerta de tu oficina con antorchas golpeándote la puerta. Yo no les abriría. ¿Qué crees que te diga? Por más que me digan lo que me digan. Por más que me digan, sí, venimos en son de paz. Bueno, yo no les abro igual. Por más que vengan en son de paz. Porque no sé si vienen en son de paz. Quizás vengan en son de paz, quizás no. Quizás hayan venido en taxi. Quizás hayan venido en sus propios automóviles. No es lo mismo que venir en son de paz. Yo igualmente nunca me subí a un son de paz. Dicen que incluso son más baratos que los Uber y que te cobran menos que los Uber. Quizás sea una nueva competencia de Uber, ¿no? Quizás son de paz, porque yo vengo escuchando gente que viene en son de paz, vengo en son de paz y qué sé yo, incluso desde mucho antes de escuchar vine en Uber, ¿no? ¿En qué viniste? Vine en Uber. ¿A qué venís? Vengo en son de paz. Yo el vengo en son de paz lo he escuchado en películas, lo he escuchado desde hace mucho tiempo que lo vengo escuchando. Entonces, ahora hablan de Uber, Uber, Uber. Bueno, hubo un servicio, hubo Uber, hubo un servicio que movilizaba a la gente mucho antes de que existiera Uber. Y era Son de Paz. Incluso creo que sigue existiendo. Tiene pocos clientes. Hoy en día tiene muchos más clientes Uber. Pero creo que sigue existiendo. Yo sigo escuchando gente que viene en Son de Paz. Quizás los precios no sean los adecuados. Quizás ocurra eso. Quizás hayan quedado desfasados económicamente o quizás los transportes que utilicen para llevar a la gente de un lado al otro no sean los más modernos, porque reitero, desde quizás la Edad Media que la gente viene en son de paz, o que yo vengo escuchando que la gente viene en son de paz. Seguramente los transportes de la Edad Media no son los mismos transportes que utilizamos ahora. Entonces, si Son de Paz tiene los transportes de la Edad Media y Uber tiene autos último modelo, obviamente la gente pensará o preferirá movilizarse en Uber y no movilizarse en Son de Paz. Pero, más allá de eso, yo sigo escuchando gente que dice que viene en Son de Paz. Así que seguramente Son de Paz siga funcionando, quizás eternamente. ¿Quién sabe hasta cuándo Son de Paz funcionará? Pero no me parece que vaya a quedarse sin clientes en el futuro próximo. Me parece que siempre habrá gente que venga en Son de Paz. Y agradecemos que eso pase. Ojalá Son de Paz siga teniendo clientes y haya gente que siga viniendo en Son de Paz hasta el fin de los tiempos. Y ojalá cada vez haya más gente que venga en Son de Paz. Y gente que quiera ir
a donde sea que vaya en son de paz. Creo que necesitamos más gente que quiera siempre ir en son de paz. Esto no significa que la gente no tenga que ir en Uber, pero más gente que vaya en son de paz. Quizás si empezamos a agregar clientes que se movilicen, podemos llegar a tener más gente que se movilice en son de paz, más gente que venga en son de paz, sin necesidad de quitarle clientes a Uber. Pero bueno, yo creo que una cosa no quita la otra. Yo creo que el solo hecho de que haya siempre gente que venga en son de paz no le va a quitar clientes a Uber. Uber seguirá brindando su servicio de una forma muy profesional, agradable para el pasajero, y seguramente cada vez más gente querrá viajar en Uber y más gente llegará en Uber y más gente vendrá en Uber. Pero eso no significa que no haya gente que venga en son de paz. Veremos seguramente cada vez más gente que venga en son de paz. Y de esa forma el mundo funcionará mejor, el mundo será uno. Con detectives, ¿no? Eso no lo podemos evitar. En fin, detectives acorralados en su oficina con una turba iracunda fuera, queriendo contratar sus servicios para saber cuál es Carlos y cuál es Manuel. El saber, el deseo de saber quién es Carlos y quién es Manuel, se había convertido en una especie de causa nacional. Todo el país quería saber quién era Carlos y quién era Manuel. Y obviamente no todo el país, pero sí una turba iracunda de 500 o 1000 personas estaban ahora fuera, en la puerta de la oficina del detective, intentando contratarlo. Golpearon la puerta, el detective no quería salir porque, claro, una turba iracunda en tu casa, en tu oficina, con antorchas, bueno, te da miedo, pero al final salió. Le dice, señor detective, queremos que usted averigüe quién es Carlos y quién es Manuel. ¿Y a mí qué me importa quién es Carlos y quién es Manuel? Le dijo el detective, ¿no? Era muy mal hablado, no tenía mucha idea acerca de cómo captar clientes, pero era uno de los mejores detectives del país y vivía allí. Es por eso que la turba iracunda decidió ir a contratarlo. Hicimos una vaquita, le dijo, ¿no? Una vaquita es como una especie de colecta. Hicimos una vaquita entre todos y te juntamos estas 2 bolsas de dinero. Pero no te las vamos a dar. Primero vas a tener que averiguar quién es Carlos y quién es Manuel. De esa forma se pacificará el país y todo el mundo tendrá su deseo cumplido y todo el mundo se sentirá satisfecho. Si no lo haces, oh querido detective, no solamente no te llevarás el dinero, sino que tendrás tú el cargo de conciencia de no haber colaborado a tiempo para que el país se pacifique. Y cuando todo esto se convierta en una guerra civil, tú, detective, llevarás la responsabilidad sobre tus hombros y nunca más podrás dormir tranquilo, porque sentirás la responsabilidad de haber dejado que el país se convierta en una guerra civil. O sea, el país no se iba a convertir en una guerra civil, pero bueno, de que en el país se origine una guerra civil. Ahora me gusta más, ¿no? Un país convertido en una guerra civil. Hay gente que se expresa mal, yo voy a intentar no. Es por eso que me corrijo y es por eso que
La turba iracunda también se corrige, ¿no? Porque ellos fueron los que estaban hablando con el detective. Son los que están hablando con el detective. O eran los que estaban hablando con el detective. El detective dijo, bueno, voy a aceptar el dinero, pero solamente por una cuestión de corrección. Solamente para no despreciarlo. Pero yo ya sé quién es Carlos y quién es Manuel. Oh, dijeron todos, ¿no? Todos con las antorchas, ahí se empezó a escuchar un murmullo, qué sé yo. Enseguida llegaron los medios, llegó un helicóptero con unas cámaras, llegaron periodistas de todas partes del país. Se había corrido tan rápido el rumor de que había un detective que sabía quién era Carlos y quién era Manuel, que, bueno, todo el país quería saberlo y la prensa quería tener la primicia. Entonces inmediatamente llegaron periodistas de todas partes del país y todos querían saber quién era Carlos y quién era Manuel. El detective dijo, yo lo sé. Y se los voy a decir en este preciso instante. ¿Para qué se los voy a decir? Para colaborar con la pacificación del país, para que no haya más problemas en la calle, para que la gente ya no se tome a golpes de puño, para que la gente haga el amor por la calle. Y un policía por allá le dijo, no, señor detective, ¿cómo la gente va a hacer el amor en la calle? Pacifiquemos, pero no tanto. O sea, mantengamos los modos, por favor. Claro, o sea, no podíamos pasar de pelearnos en la calle a amarnos en la calle. Hubiera sido lo ideal, pero viste cómo es la gente, es como que se toma todo demasiado a pecho. Es como que vos le decís algo y ellos hacen el doble. Les das la mano y te toman el codo. Les decís que no se peleen y se ponen a fornicar en la calle. Y no es la idea tampoco. Todo esto decía el policía, ¿no? Y la turba iracunda lo escuchaba atentamente. Señor detective, cuéntenos de una vez quién es Carlos y quién es Manuel. Ok, les voy a contar. Carlos es este y Manuel es este. Oh, dijeron todos. La turba iracunda era como una especie de coro celestial, ¿no? Era como que se asombraban todos juntos, protestaban todos juntos. Todo lo que hacían lo hacían casi al unísono. Es por eso que sonaban como una especie de coro. Incluso cuando se enojaban, incluso cuando murmuraban, todo lo hacían como una especie de coro celestial, todo lo hacían como al unísono. Oh, dijeron todos cuando vieron quién era quién, cuando vieron quién era Carlos y quién era Manuel. Yo sabía, dijo uno. ¿Qué vas a saber vos? Sí, yo sabía, para mí ese era Carlos y ese era Manuel. Mentira. Vos habías dicho al revés, vos dijiste que aquel era Carlos y este era Manuel. ¿Y vos quién sos para decirme a mí que miento? Y ahí se empezaron a agarrar a golpes de puño otra vez. La gente lejos de pacificarse, gracias al detective y gracias a la información recibida, siguió peleándose en la calle. Siguió con esa dosis de violencia bastante importante que parecía que no tenía que ver con la incógnita de saber quién era Carlos y quién era Manuel. Carlos y Manuel no tenían absolutamente nada que ver, sino que era la misma gente la que le gustaba pelearse por pavadas, ¿no? Y no estoy diciendo que Carlos y Manuel sean una pavada, pero cualquier excusa era buena para pelearse y para discutir y para desatar la ira que parecía que tenían contenida.
Y ahí siguieron, ¿no? Es un pueblo que ahora mismo está todo el tiempo en conflicto, como quien dice. Algunos habitantes de ese pueblo lo abandonaron, ¿no? Y huyeron. Pero otros se quedaron y están ahí. Se levantan y están todo el tiempo buscando pelea, como quien dice. Andan por la calle, sí, y están esperando a que el otro le diga buen día como para trenzarse a golpes de puño. Y así viven, todo el tiempo. Los hospitales no dan abasto, obviamente. En ese pueblo están todos los hospitales recibiendo y curando todo el día personas con los ojos morados y demás, pero realmente no es la idea. Si hay una moraleja que podemos extraer de esta historia, es la que tiene que ver con no discutir por pavadas y no pelearse por cosas que no valen la pena. Incluso no pelearse. Yo creo que una buena moraleja y un buen mensaje sería no pelearse. No discutir directamente. ¿Para qué vamos a discutir? Respetemos las opiniones de los demás. Si el vecino de enfrente quiere opinar A y yo opino B, bien por él que opina A. A mí no me va a afectar en lo más mínimo que él opine B. Quizás pensamos que sí nos afecta, pero no. No nos afecta en lo más mínimo. Dejemos a los demás pensar como quieren y seguramente, si todos dejamos pensar a los demás como quieren, en consecuencia, nadie vendrá a cuestionarte cómo pensás vos. Pero es un círculo, la sociedad es un círculo, es como una especie de dominó. ¿No? Si yo me comporto de tal forma, seguramente se van a comportar de tal forma conmigo. La vida es un poco eso, ¿no? Es un poco dar y recibir, y lo que uno da es lo que recibe. Pero yo creo que hay una especie de efecto dominó gigante, ¿no? Y como que si nosotros damos determinada cosa, esa determinada cosa, las personas la van a empezar a replicar, y tarde o temprano, eso nos va a llegar a nosotros. ¿Se entiende? Es como una especie de círculo infinito. Un efecto dominó, pero que tenga un inicio y un final en el mismo lugar, ¿no? No que empiece aquí y termine allá en la punta, sino que sea como una especie de círculo. Si yo dejo de interesarme por las opiniones de los vecinos y empiezan a darme lo mismo, y empiezo a predicar con el ejemplo y empiezo a comportarme de esa forma, y todos empezamos a comportarnos de esa forma, seguramente tarde o temprano a los demás tampoco les va a importar lo que yo opine. Y eso es lo que estamos buscando, porque lejos de lo feo que puede llegar a sonar, decir, a nadie le importa lo que yo opine. No, es al revés, estamos buscando que cada uno pueda opinar lo que quiera. Que sí, las opiniones puedan llegar a importar, pero que no generen conflicto. Y para no generar conflicto, no me tendrían que importar. Reitero, si el vecino quiere pensar lo que quiere pensar, ¿qué me importa a mí? Que piense lo que quiera, de mí o de lo que sea. Tendríamos que aprender a ser más tolerantes, a que nos importe menos lo que piensen los demás, ya sea acerca de nosotros o acerca de cualquier cosa.
acerca de la temática que fuera, y de esa forma yo creo que todos viviríamos un poco más tranquilos, viviríamos en paz, por lo menos un poco en paz. Seguramente faltarían, ¿no? Varios aspectos como para estar en paz, pero bueno, sería uno al menos que podríamos mejorar, ¿no? Y a diferencia del pueblo en el cual todos aún siguen trenzándose a golpes de puño por cualquier cosa, podríamos vivir en un mundo utópico en el cual nadie necesite descargar su ira con el de al lado y todos respeten las opiniones de los demás. Incluso sería todavía mejor si pudiéramos respetar las opiniones de los demás y aprender de las opiniones de los demás. Pero mientras seamos tan poco tolerantes como somos, bueno, lo que tendríamos que hacer es que no nos importen las opiniones de los demás. Tendrían que no importarnos en lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Nosotros tendríamos que comportarnos como se nos antoje, sin importar la opinión de los demás, qué sé yo, vestirnos como quisiéramos sin importar lo que pensaran los demás, comer lo que quisiéramos sin importar lo que piensen los demás, sin importar cómo nos juzguen los demás. Eso en principio, en lo que tiene que ver con nosotros. Y en lo que tiene que ver con las opiniones de los demás acerca de determinadas cosas que no nos afectan directamente, determinadas cosas que no tienen que ver con nosotros directamente, que cada uno piense lo que quiera. Yo creo realmente que de esa forma viviríamos un poco más en paz. Dulces sueños.